Buenas noches. El webinar del día de hoy es para que discutamos sobre la reforma educativa de 2017 para la materia Seminario de Enseñanza y Desarrollo Educativo en el doctorado en Educación de la Universidad de IEXPO. Participan en este webinar María Dolores Carrasco Nieto, buenas noches. Buenas noches, Azaret Minerva Mendoza Corona. Rocío del Carmen Villeda Cuellar, buenas noches. y su servidor Víctor Hugo Villeda Cuellar. La reforma educativa ha pasado por diferentes etapas con los diferentes gobiernos. Durante el gobierno de Salinas de Gortari se creó el Acuerdo Nacional para la Modernización de Educación Básica. Durante el gobierno de Vicente Fox se creó el Compromiso Social por la Calidad de la Educación de 2002 y posteriormente el Acuerdo por la Calidad de la Educación de 2008. El gobierno de Peña Nieto desde el primer día se pronunció por una reforma educativa que comenzó así. El gobierno de Peña Nieto arrancó con un programa de reformas conocido como Pacto por México, que una vez más planteó la necesidad de mejorar el sector educativo. Y de manera clave, adoptó las evaluaciones como una forma de poner en práctica la calidad. Se fortaleció al Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación. Hubo nuevos planes y programas de estudio. Se reformó la estructura de las escuelas normales. Se impulsó un esquema de becas y, de forma crucial, formuló una nueva Ley General del Servicio Profesional Docente para otorgar plazas a maestros y directivos en base al mérito, en lugar de las viejas prácticas sindicales y burocráticas. Desde un inicio, el gobierno de Peña Nieto se pronunció basándose en 5 ejes, los cuales son el planteamiento curricular, la escuela al centro, la formación y desarrollo profesional docente, la inclusión y equidad y la gobernanza del sistema educativo. Va a moderar esta discusión Rocío Villeda. Gracias. Iniciamos con la pregunta. ¿Cómo se está aplicando el currículo en los planes y programas en diversos contextos y niveles educativos? Damos la palabra a la maestra Dolores. Bueno, aquí el currículum considera 3 puntos importantes y estos se centran en los aprendizajes claves para el desarrollo integral del alumno, ¿sí? Primeramente es flexible, ya que cada escuela determina y decide lo que quieren enseñar, ¿sí? Da apertura a la contextualización, donde la escuela tiene que contextualizar de acuerdo a la comunidad, las necesidades y características de los alumnos. También habla sobre una educación socioemocional donde se les enseña a los niños a reconocer sus emociones, a manejarlas, a controlarlas. Y bueno, para lograr la convivencia escolar sana, ¿verdad? Los contenidos de este currículum se trabajan de manera gradual y conforme pasan el grado escolar es la mayor la complejidad que se maneja. Muy bien, gracias. Cedemos la palabra para réplica a la maestra Minerva. Sí, César Col nos dice que la función del currículo se define en base a las funciones que debe cumplir. Esa función del currículo, si vemos en el modelo educativo, es que sea de utilidad para la vida. Entonces, el docente dentro de ese margen de autonomía curricular que promueve el mismo modelo educativo, tiene que proponer situaciones de aprendizaje que vengan tomadas del propio contexto social del alumno, de manera que éste lo analice y pueda plantear estrategias o propuestas de solución. Una estrategia de ellas que plantean los docentes en la institución en la que estamos son los proyectos formativos integradores. Sin embargo, estos se quedan en una aplicación muy parcial, dado que no existen las condiciones o los apoyos en cuanto a asignación de tiempos y de los espacios, los momentos apropiados para poder dar ese seguimiento en conjunto con el alumno, por lo que la actividad se queda solamente en una tarea entregada para cumplir. Y bueno, no se aplica tanto esta finalidad del currículum en este sentido. Gracias. ¿Qué ventajas o desventajas implica su aplicación y desarrollo en el sistema educativo?
Le cedemos la palabra al maestro Víctor Hugo. Bueno, el modelo propuesto tiene muchas ventajas, puesto que se centra en ejes como participación de la comunidad y de la familia. Sin embargo, lejos de aprovechar esa ventaja propuesta, vemos que en todos los niveles educativos, tanto en educación básica, en educación media, media superior y educación superior, nos dejan la tarea completa los docentes y no se involucran las familias, que era parte del plan, y la sociedad que se involucrara, sino nos dejan como una labor más que como docentes, a veces hasta como niñeros. Por otra parte, se proponía la parte de equidad y de inclusión y abarcar a grupos vulnerables como grupos étnicos, afrodescendientes y personas con alguna discapacidad, y las escuelas no se han adecuado para ello. Gracias. Efectivamente, falta esa infraestructura y sobre todo la capacitación que se nos debería de dar para atender a los chicos. Cierto es que a lo largo de su desarrollo los chicos van teniendo influencias que a veces no saben manejar y esto conlleva a tener esos roces que van creando que ellos sean no tengan ese aprecio, ese apego por la educación. Lo vemos al momento de que muchas veces también no hay apoyo de los padres y conocemos a los padres únicamente el día que van a recoger las becas. Entonces, eso creo que está mermando la capacidad que pudiera dar el éxito a estos programas. Muy bien. Continuamos con la tercera pregunta. Y es las ventajas y desventajas. ¿Cuál de los ejes analizados consideran se deben reforzar o modificar, entre otros aspectos? Sí, Le cedemos la palabra al maestra Zaret. sí, dentro de las que consideramos está la escuela al centro del sistema educativo, ya que este eje considera que ahora el aprendizaje no se dé en un sentido aislado, sino que se formen lo que son comunidades de aprendizaje en donde la sociedad, los padres de familia, el alumno, la institución, los docentes, las autoridades son corresponsables, tienen esa responsabilidad en el proceso. Enmarca mucho la función de los padres como corresponsables del proceso de sus hijos. Sin embargo, no se están planteando el cómo vamos a hacer que los padres que no hacen presencia, como acaba de decir la maestra Rocío, sino hasta el final del semestre, cuando es época de becas, cómo hacemos que esos padres tomen su corresponsabilidad que les compete en este desarrollo de sus hijos. Creo que falta el cómo las estrategias para hacer concientizar a los padres de familia. El otro eje es el de inclusión y equidad, que consideramos tiene que ser reforzado también porque se ha quedado en un desarrollo muy parcial al solamente garantizar, por decirlo de alguna manera, el registro del estudiante a una institución para el verdadero acceso a su proceso de aprendizaje, porque no ha habido también ese avance en capacitación en el sentido de alumnos que tienen capacidades diferentes. Gracias. Le cedemos la palabra, maestra Dolores. Yo creo que las escuelas no cuentan con los recursos humanos de apoyo en los que nos puedan facilitar la tarea al docente sobre la atención a estos alumnos que nos llegan, ¿no? Aparte de la infraestructura, se requiere de recursos humanos, les digo, económicos también, ¿sí? Entonces,
pues todavía nos falta mucho. Todavía falta mucho por trabajar. Yo creo que en todos los ejes, no nada más en algunos, ¿sí? Nos falta mucho poner en práctica muchas cosas todavía. Maestro Víctor Hugo, le cedemos la palabra. En cuanto a la gobernanza, yo creo que también se está dejando mucha responsabilidad a las escuelas en cuanto a comprar material, en cuanto a gestionar a su personal, que a veces ni siquiera para un intendente o para seguridad tienen recursos. Efectivamente, la carencia de personal capacitado para ciertas áreas es importante, sí, y merma en muchas ocasiones el trabajo del docente. Sí, cierto es que si se está reforzando el trabajo en las habilidades, en las emociones de los chicos, pues tendríamos que tener el personal apto para poder apoyarlos, que los lleve a definir su personalidad, porque vamos a recordar que muchos de nosotros estamos trabajando con adolescentes y adolecen de esa personalidad. Muy bien. Vamos a hacer una última ronda de participaciones. Maestra Zaret, ¿quiere Y usted? solamente concluir nuestra participación con un comentario. Consideramos que toda reforma educativa es buena porque así como evoluciona la sociedad, pues tiene que evolucionar la forma en la que se conduce, en la que convive, en la que se desenvuelve. Y en este tiempo consideramos es necesaria una resignificación de la educación, toda vez que por las situaciones que sean políticas, económicas o sociales, ha dejado de ser como que el medio para el cual acceder a un mejor nivel de vida, por el cual convertirse en un transformador, dejó de ser eso. Hace falta resignificar la educación, resignificar la figura del docente también como gestor de esta transformación. Gracias. Maestra Dolores, cerramos su participación. Ahora sí me agarró en curva. ¿Sí hay tiempo suficiente todavía? ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, creo que alguna ventaja que tiene toda este modelo es pues que no de todo ha sido malo, ¿no? Hay cosas que se retoman, que funcionan y que siempre con el entusiasmo y el cambio de actitud del docente es que también va a funcionar. A veces no podemos trabajar con los padres de familia, sin embargo, pues tenemos que hacer lo que nos corresponde, ¿no? Para hacer lo mejor posible. Maestro Víctor Hugo. Gracias. Nada más que algunos de los errores de este modelo educativo es que se centraba más en la evaluación del docente que en los currículums. Muy bien, efectivamente, y tenemos que tener siempre consciente que el chico, que el estudiante debe de estar al centro de este proceso. Es la materia moldeable con la que vamos a trabajar. Agradezco mucho su participación esta noche y pues nos despedimos. Buenas Buenas noches. noches. Gracias. Buenas noches.